Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues ya estamos en 2024. Parece que no iba a llegar, pero lo bueno pasa volando. Hoy comenzamos el año con un tema del que hablamos a finales del 2023, que no es otro que la endometriosis. Hablamos por un lado de la incidencia que tiene y la falta de investigación. Por otro lado también hablamos con Nerea Barba, paciente que padece una endometriosis severa, grado 4, y que tiene que vivir con el dolor y la incapacidad diaria que le provoca. Además, Nerea es una de las fundadoras de ASENNA, la Asociación de Endometriosis de Navarra. Hoy quiero completar el círculo de este tema hablando con un especialista en el campo. Su nombre es Alejandro Correa y es ginecólogo, investigador y cofundador de IRU. Alejandro, muchísimas gracias por compartir este ratito para dar luz a una enfermedad que afecta a muchas mujeres que incluso quizás todavía no lo saben. Hola Yolanda, muchas gracias a ti por la invitación, encantado de estar aquí. Alejandro, ¿por qué es tan importante diagnosticar cuanto antes la endometriosis? Pues mira Yolanda, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, entre muchas otras cosas. Y como cualquier enfermedad crónica, o sea, cualquier enfermedad inflamatoria crónica, pues su evolución puede ser progresiva y lenta, con consecuencias graves a largo plazo. Y por eso es importante detectarla cuanto antes. El problema es que es una enfermedad que ha sido silenciada mucho tiempo, aunque no es silenciosa realmente, porque casi siempre da síntomas. Por ejemplo, para que te hagas una idea, otra enfermedad inflamatoria crónica para comparar es la artritis reumatoide, y muchos hemos visto cómo esta enfermedad puede acabar destruyendo las articulaciones o las manos de las personas mayores que la padecen, y esa destrucción es por la inflamación. Entonces eso mismo puede pasar en la endometriosis. El problema con la endometriosis es que la inflamación es por dentro, entonces no se ve, pero sí se siente. Las mujeres sienten sobre todo dolor, y eso es lo que ha sido silenciado o erróneamente normalizada en la sociedad. El dolor es normal y el dolor nunca es normal. Sí, para ayudar a las mujeres, Alejandro, que nos escuchen a identificar los síntomas, cuéntanos qué signos y síntomas son los que nos pueden hacer sospechar que podemos llegar a tener una endometriosis. Claro, pues como te he dicho, el dolor es un poco el síntoma cardinal, pero es que además de ser una... Alejandro. Alejandro, para ayudar a las mujeres que nos escuchen a identificar los síntomas, cuéntanos, ¿qué signos y síntomas son los que nos pueden hacer sospechar de que podemos llegar a tener una endometriosis? Pues como te decía, el dolor es el síntoma cardinal. Pero es que además de ser una enfermedad inflamatoria crónica, también es una enfermedad sistémica, o sea que puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Y además es dependiente de estrógenos. Así que si tienes eso en cuenta, pues puede tener síntomas muy variados. Y de ahí la dificultad del diagnóstico a veces. La presentación de la endometriosis es tan variable que hay pacientes que tienen muchos síntomas, pero cuando las miramos no vemos casi nada, no hay ninguna lesión de la enfermedad visible. Y acá, en cambio, hay otras mujeres que pueden tener muchas lesiones que vemos en ecografía o que les vemos mucha carga de la enfermedad y no tienen ningún síntoma. Y eso es lo que hace que sea tan difícil. Entonces, al ser una enfermedad que
es estrógeno dependiente, pues los síntomas suelen ser cíclicos, ¿no? Por el ciclo hormonal de los ovarios que hacen estrógenos de forma cíclica, y esa es la clave. Es decir, el síntoma principal siempre es el dolor, y sobre todo con la menstruación, pero también puede ser dolor con las relaciones sexuales, dolor con la ovulación, dolor al orinar, dolor al hacer deposiciones, al defecar, y muchos otros. Es decir, cualquiera de estos síntomas, cualquier tipo de dolor que tenga una presentación cíclica, eso nos debe hacer pensar en endometriosis. Pero si ya hay una inflamación crónica que lleva tiempo haciendo efecto, digamos, pues ese dolor ya no puede no ser cíclico. Y como puede afectar otros órganos, pues también puede haber síntomas fuera de la pelvis, del abdomen. Y luego además la endometriosis también se asocia a otras enfermedades con síntomas muy variados, como la fibromialgia, la fatiga crónica, el intestino irritable, la migraña y muchas otras enfermedades autoinmunes. Y ahí ya es cuando se complica la cosa y el diagnóstico es más difícil. Pero casi todas las mujeres afectadas empiezan igual, con reglas muy dolorosas. Y eso es lo que hay que detectar a tiempo. Después de escuchar a Nerea, de ver su dolor diario, ver el número de mujeres diagnosticadas de endometriosis en el mundo, cuesta creer que no haya más investigación para buscar una solución a una problemática que afecta al mismo número de mujeres que el cáncer de mama. Pues sí, efectivamente la prevalencia del cáncer de mama es alrededor del 10% en la población general, y pues la endometriosis, como ya saben, pues afecta más o menos también a la misma proporción, al 10%, a una de cada 10 mujeres más o menos. Pero la cosa es que en cáncer siempre se invierte más, porque el cáncer es la causa principal de mortalidad en muchos países, es que es difícil competir con eso. Pero podemos comparar la endometriosis con otra enfermedad que no es tan letal, pero que es casi igual de frecuente. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes afecta a un 12% de las mujeres aproximadamente. Es decir, es bastante parecido a la endometriosis en frecuencia. Y según los datos del sistema sanitario en Estados Unidos, en 2022 se invirtieron 1.169 millones de dólares en investigación en diabetes, mientras que en el mismo periodo se invirtieron apenas 27 millones en endometriosis. Eso es 43 veces menos, o que es lo mismo, es el 2% de lo que se invirtió en diabetes. Y si vamos más allá, también en Estados Unidos, que tenemos muchos datos de allí, porque allí se invierte mucho más en investigación en salud que en Europa. Allí invierten casi el 3,5% del PIB. O sea, perdón, en Estados Unidos se invierte en eso, casi el 3,5% del PIB, y en Europa apenas el 2,2%. Pero bueno, tenemos muchos datos de allí. En Estados Unidos, en el mismo periodo de tiempo, se gastaron casi 3.200 millones de dólares en investigación del VIH. Que el VIH es mucho menos frecuente que la diabetes o la endometriosis. Afecta apenas al 0,1% de las mujeres. Entonces, podríamos calcular cuánto se invierte en investigación por cada mujer afectada de estas enfermedades. Entonces, en Estados Unidos, en el 2022, invirtieron $19 por cada mujer afectada para investigar el VIH. $7,5 por cada mujer para la diabetes y apenas $1.60 para las mujeres con endometriosis. Eso es una diferencia abrumadora y eso tiene que cambiar. Se invierte muy poco en investigación y la cosa es que es difícil porque al final, como es mucho dinero, son decisiones políticas a gran escala porque hay mucho dinero público implicado, o bien pues también hay empresas de la industria farmacéutica que invierten mucho dinero privado y pues ellas están sesgadas porque también son empresas lucrativas. Entonces es complicado el tema de la investigación, pero por eso yo creo que hay que movilizarse para involucrar a toda la población, que es lo que están haciendo las compañeras desde ASENA. La divulgación científica es fundamental, que es lo que estás haciendo tú con el podcast, y la gente tiene que conocer esto. Esto no es una enfermedad rara que se ve de vez en cuando. Son casi 2 millones de españolas afectadas, y si cada una convence a una sola persona de alzar su voz, pues ya serían 4 millones de reclamos o de votos para pedir un cambio. Y si lo multiplicamos más, pues ahí sí que se puede conseguir un cambio sustancial. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Yo creo que ha quedado súper claro. Me encanta que hayas hecho ese cálculo, ¿no? Porque ahí ves la diferencia de los $19, los 7,5, ¿no? Y de repente el 1,6 en el caso de la endometriosis. Y yo siempre les digo
que además lo hablé en podcast anteriores, ¿no? Que hemos estado hablando de la endometriosis. Siempre conoces a alguien. Yo no padezco endometriosis, pero conozco a más de una, de dos y de tres personas de mi círculo cercano que tienen... Espera un momento, Alejandro. Sí. Me ha encantado, Alejandro, esa comparación que has hecho de... Alejandro, se oye un montón de ruido, se oye como... Alejandro, me ha encantado la comparativa que has hecho, bueno, pues con el PIB, porque se ve claramente lo que invierten, el porcentaje, y luego ya cuando lo has dicho en dólares, ¿no? El ver que en VIH son $19, en diabetes 7,5, y de repente cuando hablamos de endometriosis es un $1,6, ¿no? Madre mía, 1,6. Bueno, yo lo hablaba también cuando estuvimos hablando con las compañeras de Asena. Todo el mundo conoce a alguien con endometriosis. Yo no tengo endometriosis, pero de mi círculo cercano conozco a 3 personas. Y te hablo de mi círculo muy cercano. O sea, es una enfermedad... Vamos, ya hemos visto, o sea, al final todo el mundo conoce a alguien que ha padecido un cáncer de mama, todo el mundo conoce a alguien que tiene endometriosis. De esa misma forma, a la mínima que nos unamos y alcemos la voz, ¿no? Y acompañemos a esas personas cercanas nuestras que lo tienen, son muchísimas personas las que se podrían movilizar. Así que creo que es necesario, ¿no? Ese cambio, ¿no? ¿Y qué opciones de tratamiento también, Alejandro? Es otra de las preguntas habituales, ¿no? ¿Qué opciones de tratamiento disponen las mujeres diagnosticadas de endometriosis? Pues la endometriosis no tiene una sola causa. En realidad es una enfermedad multifactorial. Así que el tratamiento también tiene que ser multimodal. Es decir, no es suficiente con tomar una pastilla, ¿no? Hay que abordar la enfermedad de diferentes puntos de vista. Entonces, yo veo a la endometriosis que es como un rompecabezas, ¿no? Como un puzzle, del que tenemos algunas piezas, pero aún nos faltan algunas por encontrar. Entonces, hasta ahora sabemos que hay inflamación crónica, que lo hablábamos al principio, también hay una afectación a nivel hormonal, hay un exceso de estrés oxidativo y también hay una cierta disfunción inmune del sistema inmunológico. Esto entre muchas otras cosas que ya conocemos. Entonces, eso nos permite actuar a diferentes niveles con medicamentos distintos. Entonces, por ejemplo, para la alteración hormonal que hay, pues usamos mucho los anticonceptivos como tratamiento u otros tratamientos hormonales que buscan reducir los estrógenos. Para la inflamación crónica, pues usamos antiinflamatorios, que son la base para el tratamiento analgésico. Para el estrés oxidativo, pues se puede incidir con la alimentación, aumentando la ingesta de antioxidantes presentes, por ejemplo, en frutos rojos, frutos secos o en otros alimentos. Incluso hay estudios que han demostrado la utilidad de suplementos con antioxidantes que mejoran el dolor. Y ese mismo dolor, que es como el síntoma principal que hablábamos antes, pues tiene muchas maneras de ser abordado. Desde hacer ejercicio que libera endorfinas, que tienen una acción directa analgésica, hasta hacer meditación, mindfulness o incluso musicoterapia, como técnicas para manejar mejor el dolor. Y pues hay algo de evidencia científica que apoya muchas de estas cosas. Entonces, como ves, es un tratamiento multidisciplinario que requiere la implicación de las pacientes y de muchos profesionales de áreas distintas. Sí, sin duda, porque desde luego lo primero que requiere es la implicación de la propia paciente, y yo creo que en este tipo de enfermedades el apoyo de una asociación para facilitar el acceso a un tratamiento multidisciplinar creo que es imprescindible. Porque yo creo que cuando el tratamiento implica a muchos profesionales de distintas áreas, puede ser un problema importante de coordinación, pero si a través de una asociación tienen coordinado un equipo, les va a facilitar muchísimo esta primera parte, o por lo menos desde fuera da esa impresión, ¿no? Alejandro, ¿hay algo más importante que quieras contarnos que no hayamos hablado todavía? No, yo creo que entre lo que ya habías hablado en tus podcasts anteriores y lo que comentó Nerea y lo que hemos hablado hoy, yo creo que es una visión bastante global y bastante completa de lo que es la enfermedad. Y yo nada más pues quisiera agradecerles este espacio para seguir difundiendo el mensaje de que la regla no debe doler, que la endometriosis existe y que lleva años siendo silenciada.
lo que tú decías, todo el mundo conoce a personas cercanas con cáncer de mama. Y endometriosis, seguro que hay el mismo número de afectadas, pero como está silenciado y la gente no habla de eso, pues hay mucha gente que cree que no tiene afectadas a su alrededor, porque está siendo silenciada, y eso es lo que tenemos que cambiar. Piensa que hay más de 200 millones de mujeres en el mundo afectadas. Y nosotros desde nuestra asociación, desde IRU, pues invitamos a la gente a luchar por una salud más participativa, que se involucren y que se impliquen más en la salud y en la investigación directamente, pues para así poderla enriquecer y conseguir mejorar la asistencia sanitaria. Y pues a eso nos dedicamos nosotros en IRU, y por eso estamos colaborando con ACERO. Así que muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por todo lo que nos has contado y, bueno, lo claro que ha quedado, como a mí me gusta, ¿no? De decir, yo creo que a veces necesitamos contar garbanzos y patatas para ser conscientes a dónde se va el dinero. Y desde luego no se está yendo a la investigación de la endometriosis, con lo que si tienes un familiar cercano, una persona que estás viendo el sufrimiento que padece a causa de esta enfermedad, apóyale, porque como decimos, si son 2 millones de afectadas, a nada que le apoyen 3 personas, a cada una de esas personas multiplica, ¿no?, lo que se puede conseguir. Si quieres, Alejandro, comparte la página web de IRU, exactamente, deletrea bien para que la gente que pueda escuchar, que tenga afectación, bueno, pueda ponerse también en contacto con vosotros. Sí, por supuesto. La página web es IRU, como suena, como 3 en euskera, hiru.org.es, iru.org.es. Y pues ahí a través de la página nos pueden contactar, y estamos abiertos a todo, a sugerencias, a gente que se quiera implicar en la investigación, a gente que tenga ideas. Es decir, queremos ser un puente entre la ciudadanía y el sistema sanitario, que parece que está muy lejos y debería estar al alcance de todos. Pues sí, debería ser así, pero no siempre lo es. Pero estoy segura que también con estos podcasts que hemos dedicado al tema hemos podido, ¿no?, ayudar a otras mujeres a entender, a familiares quizás de mujeres que puedan padecer endometriosis, a ver lo complejo que puede llegar a resultar esta enfermedad. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado hoy aquí, que además son fechas complicadas, pero te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Evan. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 150 podcasts, bueno, pues para acompañarte en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad. Me puedes encontrar en nadiecomomamá.com. Si quieres estar al día de todo, te espero también en mi Instagram, @yolanda_velaz. Y gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Y por supuesto, feliz 2024, espero que sea un buen año para todos, y no se me ocurría mejor podcast de comienzo de año que hablando de una enfermedad que afecta a 2 millones de mujeres y que no tiene la investigación que se merece. Un abrazo.